Hola, yo soy Alex y llegó la hora de hablar sobre cosas. Sean bienvenidos a un nuevo video de su especial de Halloween, que tristemente ya está llegando a su final, y debido a esto he decidido traer un tema que es sumamente interesante, a la par de que es un tema que me gusta mucho y me trae muchos recuerdos. Debido a que cuando yo era niño solía leer muchas revistas dirigidas para mi rango de edad, como la revista National Geographic Kids, es de niños, y la que hoy nos reúne en este espacio, la revista Big Bang. Esta revista, al igual que las dos anteriores, hablaba de muchos temas de interés para los infantes, como lo son ciencias, noticias, entretenimiento, pero esta, hablo de la revista Big Bang, traía algo un poco especial, y que tal vez no era muy visto en ese tiempo, en especial aquí en México, debido a que traía un espacio dirigido al terror, con las famosísimas historias para no dormir, que, como su nombre lo dice, eran historias cortas de terror dirigidas a niños. Y yo a estas historias les tengo un cariño muy especial, debido a que me gustan mucho, incluso actualmente me traen muy buenos recuerdos, y tal vez sin querer fueron mi introducción al terror que tanto me gusta hoy en día, llevándome a este punto de mi vida, de incluso hacer un especial para el mes de Halloween. Por lo cual me gustaría hacerles una clase de homenaje a estas historias, y he decidido que ese homenaje es traerlas a este espacio que me presta el internet para narrarlas. Pero antes de empezar me gustaría agradecerle a Caronte Digital por digitalizar el primer volumen de las mejores 100 para no dormir, debido a que con esto me facilitó enormemente el trabajo de recopilación que tenía planeado. Pero bueno, sin más dilación, ponte cómodo, apaga la luz y acompáñame, porque hoy te narraré algunas historias para no dormir. Estaba en medio de un terreno abandonado, y era el pozo de la descabezada. Así le decían al menos. Contaban que hace algunos años este predio baldío había sido un parque padrísimo, pero que una noche muy oscura, un asesino que se había escapado de la prisión encontró ahí a una mujer, y como era muy malo, la mató, cortándole la cabeza y arrojándola al pozo, donde quedó flotando en el agua del fondo para hundirse después. Desde entonces, la gente decía que algunas noches la descabezada volvía al pozo a buscar su cabeza y que ésta la llamaba. Los que vivían cerca de ese terreno solitario juraban escuchar los gritos, y no pocos decían que habían visto en la noche de luna el horrible cadáver mutilado de la descabezada. Claro, yo no creía mucho en esas cosas. Soy una niña de 9 años y a esa edad ya sabes que todo eso de muertos que se levantan, descabezados, que deambulan por la noche, son puros cuentos. ¿O no? El baldío estaba cercado por una malla de gallinero, y junto al pozo había un gran letrero que decía: "No asomarse al pozo, peligro". Una tarde mi amiga Elda y yo pasamos por ahí. Ella vive como una cuadra del baldío y me contó la espantosa historia. Entonces yo me hice la valiente y le dije que a mí no me daba miedo, y que hasta podía entrar al terreno y asomarme al pozo. "No, Juanita", me dijo Elda muy asustada. "¿Qué tal si viene la descabezada?". "Claro que no", repuse. Y para demostrar que era súper chica, trepé por la malla y de un salto estuve dentro del terreno. Mi amiga, nerviosa y al mismo tiempo llena de curiosidad, se quedó ahí, viendo lo que sucedía. Me acerqué al pozo abandonado y un ruido se escuchaba a mi alrededor. En ese terreno no había grillos, ni cigarras, ni pájaros. Bueno, creo que ni insectos. Parece como si ningún animal se atreviera a vivir ahí. Llegué a la orilla del pozo y me asomé. Era bastante profundo y el fondo estaba lleno de agua estancada que olía a rancio. De pronto se soltó un viento horrible. Comenzaba a anochecer y supe que debía irme de ahí antes de que todo estuviera oscuro. Me asomé al pozo por última vez. Entonces la vi. Allá, en el fondo, flotando en el agua, una cabeza de largos cabellos rubios. Sentí que el corazón me dio un brinco. Era una cabeza de mujer. Y, de pronto, la cabeza abrió los ojos. Yo di un respingo y no sé si fue por el viento, pero sentí claramente 2 manos que me empujaban y caí al pozo. El agua estaba helada y me vi frente a frente con la cabeza, pero no era de mujer. Era la cabeza de una enorme muñeca que abría y cerraba los ojos conforme el agua se movía. Así que ese era el misterio del pozo. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin vinieron a rescatarme. Eran unos bomberos,
que me regañaron por no haberle hecho caso al letrero y haberme asomado al pozo. Solo quería ver la cabeza, dije. ¿La sacaron? ¿Cuál cabeza?, preguntó el bombero. En ese pozo solo estabas tú. No vi ninguna cabeza. Por la noche, solas en el cuarto de Elda, me dijo. Juanita, tú no te caíste al pozo. La descabezada vino y te empujó. Creo que la vi. Nos miramos asustadas. Sí, yo había sentido que me empujaban. ¿Pero había sido la descabezada? Elda estaba mintiendo. No puede ser. Ella nunca dice mentiras. No me gustaba nada la nueva casa en la que habíamos venido a vivir. Era viejísima. Tenía más de 100 años. Sus muros son muy gruesos y siempre hacía frío en todos los cuartos. Además, era demasiado grande solo para papá, mamá y yo, que me llamó Ana Laura. Había estado abandonada desde hacía mucho tiempo, y los habitantes del vecindario no quieren hablar de ella. Pero una vecina, que es algo chismosa, nos dijo que hace aproximadamente 80 años había pasado ahí algo horrible. No dijo el qué, y que desde entonces nadie había querido habitar en esa casa. A mis papás les encantó. La compraron muy barata y la remodelaron. Pintaron sus muros, arreglaron los baños, en fin, la dejaron como nueva. Pero seguía siendo vieja, y algo dentro de ella me daba un poco de susto. Me dieron un cuarto grandísimo, con techos muy altos y una ventana que daba al jardín. La casa también tenía un sótano, que yo me puse a explorar, revolviendo un viejo baúl que me encontré. Saqué unas muñecas llenas de polvo, de esas antiguas que tienen la cara de porcelana, unos vestidos como de vitalla, llenos de holanes, y un retrato. En él se veían dos muchachas bonitas, con sus vestidos largos y sus sombrillas, riendo en el jardín. Yo creo que era el de la casa. El retrato estaba algo borroso, pero a mí me gustó, y lo colgué en mi cuarto. Una noche se desató una tormenta eléctrica, y cayó una fuerte lluvia. Cómo me dan miedo los truenos y los rayos, así que me metí a mi cama, y por fin me quedé dormida. Una vez me desperté. Ana Laura, escuché claramente. Hasta pensé que era mi mamá. Encendí la luz de mi lámpara de buró, pero no había nadie más que yo en la habitación. Entonces, escuché a una mujer que lloraba. El llanto me puso los cabellos de punta. Ana Laura, sácame de aquí. Por favor, sácame. ¿Qué era? ¿Y cómo se veía mi nombre? La mujer volvió a soltar un llanto fantasmal. Me levanté de volada de la cama, me puse mis pantuflas y corrí a la puerta para llamar a mis papás. Pero cuando pasé cerca del muro donde había colgado el retrato, sentí como una mano me agarraba del brazo. Estaba muy fría. Miré, pero no pude ver esa mano, solo la sentía. «Sácame de aquí», dijo la voz otra vez. Traté de zafarme, pero la mano invisible me apretó con más fuerza. En la piel de mi brazo podía ver las marcas de los dedos. Comencé a gritar. Y la voz seguía diciéndome que la liberara. Mis papás acudieron a mis gritos. En ese momento, la mano fantasma me soltó y la voz se apagó. Llorando de miedo, le conté a mis papás lo que había pasado. Papá se acercó a la pared y comenzó a darle golpecitos con el puño cerrado. De pronto, se detuvo. «Esta parte del muro está hueca», dijo. Al día siguiente, vinieron unos albañiles que comenzaron a derrumbar la pared con sus mazos. Mi papá y yo estábamos ahí. Y entonces cayeron decenas de ladrillos y lo que vimos ahí todavía me causa escalofríos cuando lo recuerdo. Un par de esqueletos estaban detrás de la pared que habían derrumbado. Traían puestos unos vestidos iguales a los del retrato. Entonces entendí. Eran ellas, las muchachas de la vieja fotografía. Los hombres sacaron los esqueletos y mi papá llamó a la policía. Entonces nos enteramos que hacía varios años, durante la guerra cristiana en nuestro país, cuando hubo persecuciones religiosas, muchas personas murieron emparedadas vivas en los gruesos muros de las casas. Mamá decidió enterrar los cuerpos en el cementerio. Dijo que lo que ellas querían era recibir sepultura. Y por supuesto, nos cambiamos a otra casa. El email se abrió solo. Decía: «Los que tienen trolls, cuidado. Esta noche despertarán. Enciérrense». Nadie lo firmaba. Al principio pensé que me había llegado por equivocación, pero luego me acordé de que mi hermana Tita y yo teníamos un pequeño troll hecho de pasta. Era un viejo de pelo largo, blanco, flaco y barrigón. Tenía una enorme nariz puntiaguda y su cara era horripilante. Tenía un bastón
y estaba vestido de rojo. Cuando lo compramos, tenía un cuadernito que decía que, aunque los trolls se consideraban gnomos, en realidad no eran buenos, y que podían ser bastante agresivos. Que tener uno en casa traía buena suerte, pero que si algún día despertaba, se enojaría tanto que podía destruir a sus dueños. Claro que yo no creía que una figura de pasta podría despertar. Nuestro troll estaba abajo, en la sala, en una repisa, y nunca lo habíamos limpiado, porque en el cuadernillo decía que les gustaba estar sucios y llenos de tierra para proteger su piel, y los verdaderos olían horrible. Al poco rato me olvidé del email, y esa noche me quedé solo porque mis papás fueron con Tita a una junta de la escuela. Cuando se fueron, me metí a la cama y apagué la luz del cuarto. Pronto me quedé dormida, pero un fuerte ruido me despertó. Fue como un golpe dado en el piso. Luego, un gruñido. Abrí los ojos. Había un olor espantoso, como a podrido. Encendí la lamparita de mi buró, y en ese momento escuché los pasos. Y comenzaron a subir la escalera. En ese instante, me acordé del email sobre los trolls. ¿Sería verdad? Habría despertado el nuestro. Y los pasos se detuvieron a media escalera. Escuché una fuerte respiración y también otro gruñido muy amenazador. Ahora estaba seguro. Venía por mí. Recordé que a veces los trolls comían carne humana. Me levanté de salto y cerré la puerta. Cada vez sus pasos se oían más y más cerca, y el horrible hedor aumentaba. Los gruñidos se escuchaban más amenazadores. Una simple puerta no me defendería de la fuerza de un troll enojado. Entonces me acordé que a los trolls les agradaba el agua. Por fortuna, en mi buró siempre hay una jarra con agua. La agarré y abrí la puerta. Los pasos venían del pasillo. Estaba muy oscuro. Los gruñidos se oían muy cerca. Cerré los ojos y lancé el agua hacia la frente. Escuché un espantoso rugido. ¡Gonzalo! La puerta de la entrada se abrió y entraron mis papás y mi hermana. En cuanto la casa se iluminó, mis miedos desaparecieron. No había nada en el pasillo. El olor había desaparecido. ¿Acaso lo había imaginado? Oye, gritó Tita desde abajo. ¿Qué le hiciste a mi troll? Está aquí en la repisa, todo mojado. ¿Te ha pasado que estás trabajando en tu computadora y se queda paralizada? Como si alguien la hubiera asustado o algo se hubiera metido en ella. Así le sucedió a Martina. Recibió un email con lo siguiente. Manda este email a 20 personas y tendrás mucha salud, dinero y amor. Pero si no lo envías, vivirás una ola de sucesos desconocidos en tu casa y en la escuela durante 7 días. Lo raro era que a diario le llegaba este mensaje y su máquina se pasmaba al tratar de bloquearlo. La compu no respondía más y debía esperar hasta el otro día para volver a encenderla. Hizo varios intentos para que funcionara, pero nada. ¿Cómo voy a hacer mi tarea?, se preguntaba. Un día no revisó su correo. Que se vayan al diablo sus mensajes, se dijo. Hizo su tarea en una vieja máquina de escribir de su papá y terminó con los dedos adoloridos. Merendó como de costumbre y vio el programa de las 7 de la noche. Al finalizar, se fue a dormir y empezó a soñar que corría en un campo de flores mientras correteaba a sus amigos. Todo era felicidad, pero de repente sintió un tremendo tropezón y despertó debajo de su cama. El sueño había sido más real de lo que imaginaba. Sintió frío y la lluvia que resbalaba por la ventana y los árboles de la calle formaban figuras monstruosas. Martina quería gritar, pero era imposible. El sobresalto le había dejado sin habla. Escuchó un chasqueo y la computadora se encendió. Enseguida, Martina sintió una inmensa paz interior y el miedo se alejó de ella. ¿Quién anda ahí?, preguntó sin respuesta. Entonces decidió hacer crear su compu. Su email se abrió y un mensaje apareció. Martina se quedó mirando fijamente el monitor como si estuviera hipnotizada. Y en ese momento se abrió la puerta de la habitación con el rechinido que la caracterizaba. Era mamá. Corrió a sus brazos y le pidió que la dejara dormir en su recámara. La tomó en sus brazos, le dio un beso y salieron del cuarto. Mientras la puerta se cerraba, la computadora se encendía de nuevo. Era un parque abandonado. Los matorrales habían crecido y formaban una maraña que dificultaba la entrada. Era un parque feliz, hasta que las niñas y niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. La gente decía que los chavos se internaban por un sendero que llevaba al fondo, donde los árboles y la vegetación
eran más espesos y que nunca más se le volvió a ver. Por eso, el parque se fue quedando solitario. Claro que Brian y Vero no creían eso. Ahora que ya eran grandes, porque habían cumplido 10 años, decidieron ir a averiguar qué pasaba en ese parque al que nadie quería ir. Los dos amigos se internaron en aquel parque. De pronto, escucharon gritos y lamentos. ¿Es el viento?, preguntó Brian. Pero no era el viento. Miraron hacia arriba. De cada rama colgaba un cadáver ahorcado y los cuerpos se movían con el fuerte aire. Eran esqueletos, algunos incompletos, y gritaban. Brian y Vero se echaron a correr. La tarde se puso oscura, llovía muy fuerte y caían enormes rayos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Vero. «No me gusta esto». Su amigo estuvo de acuerdo, pero no sabían ya para dónde estaba la salida. El parque había cambiado tanto que ya no lo conocían. Una mano crispada salió del fondo del lodo y agarró a Vero, jalándola para ahogarla. «Ayúdame», gritó ella. Brian la jaló con todas sus fuerzas y logró arrancarse a la horrible garra. Entonces dejó de llover. Y ahí, ante ellos, iluminados por el sol, vieron un sendero. Era el mismo donde decían que los niños habían desaparecido. «Vamos», dijo Brian. «Parece que es el único camino». Se tomaron de la mano y avanzaron por el sendero. De pronto, frente a ellos, se alzó un negro remolino que bloqueaba el camino. El remolino se inclinó y comenzó a traerlos. Brian y Vero lucharon por no caer. Al fondo se veía un abismo y alrededor había muchos niños y niñas que gritaban locamente. Todos gritaban pidiéndoles ayuda. Eran los niños desaparecidos. «Unan sus manos», le gritó Vero. «Formemos una cadena». Brian agarró a la niña que estaba más cerca de él, y ella a otro que giraba cerca, y a otro, y a otro, y de pronto todos tenían las manos unidas. «Jalen», gritó Vero. «pero con fuerza». Brian y Vero jalaron. Los otros niños ayudaron, y poco a poco todos comenzaron a salir del remolino. Cuando todos estuvieron fuera, el remolino se retorció como si fuera un animal herido, y un alarido espantoso de rabia y coraje salió del fondo. Un segundo después, había desaparecido. El parque tenía vida otra vez. Dicen que un espíritu maligno se adueñó de él, que solo puede ser vencido por unidad y la amistad. Cuando los chavos pelearon juntos contra él, lograron derrotarlo. Ahora todo es como antes. El sol brilla, los niños y las niñas juegan en sus prados y corretean por sus caminos. Bueno, no todo es como antes, porque ahora una gran valla marca el límite del fondo del parque. Más allá se ve un sendero abandonado, cubierto de maleza. Sus árboles estaban desnudos, y a veces, cuando cae la tarde, muchos han creído ver cuerpos de ahorcados que se mecen siniestramente con el viento. El sendero aguarda que alguien se atreva a interesarse en él, para que el espíritu maligno pueda revivir y atacar de nuevo. Pero bueno, sin nada más que decir, creo que hasta aquí puedo dejar el video de esta semana. Muchas gracias por escuchar. En la descripción podrás encontrar el link a mis redes sociales. Si no, en todos lados, y por todos lados me refiero a Twitter, Instagram y Facebook, me puedes encontrar como elju231. También escribo cuentos. En la descripción podrás encontrar el link a mi último cuento, El olor. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por escuchar y hasta la siguiente semana.